mi mamá estaba, mi mamá todavía estaba pudiendo recordar muchas cosas, tenía mucha, era todavía muy hábil ella sola, tenía problemas de memoria, pero tenía buen criterio para muchas cosas. Pero entonces ellos la quisieron nombrar interdicta, fue un proceso que fue desde el 2015 hasta el 2018 muy, muy difícil, y del 2018 a hoy, pues ellos han estado, tomaron las riendas del cuidado de mi mamá y se han presentado situaciones muy difíciles. Bueno, miles de situaciones que no vale la pena enumerar, pero a lo que viene la observación mía es que yo siempre he querido estar ahí para mi mamá ayudándola, nunca le quise quitar el rol a nadie, o sea, y no creo haberlo hecho. De hecho, cuando mi mamá decía, yo quiero ver me voy a ver con Javier, yo le decía, listo, mamá, no pasa nada, la llevo, ¿qué quiere? O sea, yo no tenía problema con eso. Y con mi sobrina, muchas veces me preguntaba qué hago con mi mamá y yo simplemente le daba consejos y le decía, pero eso es decisión suya, Carolina. Entonces yo como que siempre respeté el orden de jerarquías y siempre tuve buen cuidado de no dar de más, o sea, de no dar esa ayuda que no ayuda. Y, y hubo cosas que leí cuando leí los órdenes de la ayuda que me llamó muchísimo la atención porque estoy ahora en este momento en una posición muy difícil de entender que mi mamá, a pesar de que tiene una discapacidad por su falta de memoria, su capacidad emocional y su capacidad de tomar decisiones persiste, yo lo tengo clarísimo, pero mis hermanos no respetan que mi mamá diga yo quiero esto o yo quiero esto otro. Y de alguna manera yo he dado la pelea para que ellos respeten eso de mi mamá, pero e- es, es un lugar, es como un límite muy difícil de tener claro, y entonces cuando yo leí eso, eso que decía respetar los destinos y límites del otro, yo decía miércoles, porque de un tiempo para acá decidí alejarme un poquito de mi mamá porque sentí que mis hermanos molestaban a mi mamá para incomodarme. O sea, como que hacían cosas con mi mamá para que yo me molestara. Y entonces yo dije, si yo tomo distancia, tal vez ellos tengan una actitud de métanse o sea, métanse conmigo, no usen a mi mamá. Y adicional, como el sentimiento de que esta situación a la que hemos llegado, todo el círculo familiar primario, porque pues mi papá ya no está, sino mis tres hermanos, mis dos hermanos y yo, también tiene que ver con el destino que tenía mi mamá, ¿no? Y como entender eso y decir, o sea, yo puedo estar ahí para ella, pero no puedo cambiar y no le puedo cambiar la vida, ¿no? Y también puedo Alba estar Lucía, para ellos, pero tampoco les Alba puedo cambiar. Lucía, cuéntame cómo es la distribución de tus hermanos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién sigue y quién es el menor? Mi hermana, la mayor, es la que tiene una hija y que dice que yo le quité la hija y que le quiero quitar la casa a mi mamá. Mi hermano es el del medio. Mi hermano, el del medio, es el que dice que él le creyó a mi hermana las cosas que dijo, pero pues que hace poco hablamos y como que entró en entendimiento de muchas cosas porque en la época que mi hermana vivía conmigo en la casa y con su hija, él estuvo por fuera de la casa. Entonces él, digamos que no estaba en conocimiento de la relación que había construido mi hermana con su hija. Y la última soy yo soy la menor de la casa. Y la última, ¿después de cuántos años? No, somos seguiditos, pues no mucho. Mi hermana me lleva 5 años, mi hermano me lleva 2 años y medio. O sea, yo Ujú. tengo 57
mi hermana va a cumplir 62 este año y mi hermano va a cumplir 60. Ah, no, ya los cumplió, en marzo de este año cumplió los 60. Alba Lucía, ¿y cómo es la estructura familiar de cada uno? ¿Tu hermana es casada o tiene una hija soltera o cómo es? Mi hermana tuvo hija soltera, luego intentó casarse, intentó no, se casó con el papá de su hija, pero no funcionó y entonces a los 2 años se separaron. Pasó mucho tiempo y ella, inclusive después de mí, ella se casó con otro señor, con él no pudo tener hijos y, eh, y pues vive con él, pero tienen una relación muy difícil. Lo que narra mi sobrina es que es una relación muy difícil. Mi sobrina no habla con su mamá, no tienen comunicación. De hecho, mi sobrina tiene dos hijos que son nietos de mi hermana y mi hermana no los conoce. O sea, personalmente no los conoce. Sabe de ellos, pero no los conoce. Y la razón es porque tienen una relación muy difícil porque para mi sobrina lo que ella expresa, porque pues yo no lo viví, lo que ella expresa es que vivir con su mamá y con su nuevo esposo, pues ella no quería vivir con la mamá porque no la consideraba su mamá, porque no estuvo presente, ¿A no, quién considera tu sobrina su mamá? yo creo que ella, pues ella no lo dice, porque ella dice mi abuela, pero yo creo que ella considera que mi mamá era su mamá, porque era la persona como con la que le suplía las necesidades como madre, porque mi hermana no estaba muy presente. Ya a los 12 años ella se fue a vivir con mi hermana. ¿Y Y lo los que me comenta primeros a mí, 12 años vivió con quién? vivió con todos nosotros, vivíamos mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano y yo. Y cuando mi hermano se fue, mi sobrina tendría 2 añitos. Y el hermano se fue, ¿por qué? Mi hermano se fue porque se fue a estudiar en la Naval, estuvo un año allá, pero luego pues no pudo y se volvió a la casa, pero mi papá le ponía una disciplina muy fuerte y entonces él decidió que se iba de la casa y se fue. Entonces, digamos que no estuvo presente como bastantes años, como unos 7 años tal vez. ¿Y tú? Eh, bueno, pero esa es la estructura de mi hermana. La estructura de mi hermano, él está casado, tiene 2 niñas, pero a estas alturas él está separado de la esposa, no tiene una buena relación con ella y no se habla con las hijas. También tiene muy mala relación con sus hijas. Yo, yo estoy casada hace 31 años de matrimonio tengo, no 32, y voy para 33. Conozco a mi marido hace 35 y tengo 2 hijas, una de 31 años que ya está casada y tengo una nieta va a cumplir un año ahorita el 12 de agosto, y mi hija menor que tiene 28 años. Mi hija menor vive con nosotros, pero tiene un novio que es cuasi marido, o sea que me imagino que no muy pronto se organizarán. Bueno, Esa es la estructura. ¿de dónde sacaría tu hermana que tú querías robarle la hija? Yo pienso que tiene mucho que ver, yo cometí un error y es que Carolina como era como mi hermana, pues yo la apoyaba mucho. Pasaron varios incidentes, pues no fueron incidentes porque yo nunca los vi como algo malo. Eh, en principio, cuando ella era muy pequeña y mi hermana, yo estaba haciendo visita con los novios, mi hermana se iba y la dejaba. Y entonces yo iba a ir al cine y cuando me daba cuenta no podía ir al cine porque estaba mi sobrina y no la podía dejar sola en la casa.
y mi sobrina tenía 4 añitos, entre los 4 y los 6 años pasó. Y entonces a mí me pasaba que yo me iba al centro comercial con el novio y mi sobrina y nos cambiábamos la película y entonces ahora íbamos a ver monitos o nos íbamos a comer helado y nos íbamos los tres. Entonces todo el mundo nos miraba con cara de que, ay, pobrecita esa parejita tan joven y ya con una niña. Y no era mi niña, era mi sobrina. Y entonces, digamos que esa relación construí yo con mi sobrina y, por ejemplo, el que soy mi esposo, le contaba cuentos a mi sobrina y yo me fui un año de viaje y cuando volví, mi novio volvió a la casa y mi sobrina se le lanzó, ay, me vas a terminar de contar el cuento, no sé qué, porque ella hacía visita conmigo. Entonces, digamos que teníamos una relación, yo era relajada con eso, o sea, yo no tenía problema de que ella estuviera en mi visita de los novios, entonces teníamos una relación bonita. Eh, ya cuando ella creció más, cuando ella se fue a la casa de su mamá, ella le pedía permiso a su mamá para venir a mi casa. Y entonces, o la mamá me llamaba y me decía, ¿le puedo dejar a Carolina? Y yo le decía, sí, déjemela. Yo ya estaba casada y entonces ella me dejaba a Carolina y yo la cuidaba. Y cuando ya tuve hijas, pues igual Carolina venía y compartía con mis hijas. Entonces las Semanas Santas, los puentes, ¿Cuál es muchas la veces. diferencia de edades de Carolina y tu hija mayor? Mi hija mayor tiene 30 y Carolina tiene 40. Ajá. Y para O tus sea, hijas, ¿quién es Carolina? Carolina es su prima, Carolina es su prima y ellas de hecho, ellas hablan ¿A sin que yo. raíz de qué en concreto tu hermana dijo que tú le querías robar a la hija? Pues es que yo creo que es un proceso, porque no creo que sea en concreto algo, sino el que ella viera que la relación a lo largo del tiempo con Carolina creció a estrecharse, ¿no? A ser más partners, más. Yo la apoyé mucho porque ella necesitaba a alguien que le firmara los créditos para la universidad y la mamá no le firmó los créditos como fiadora y el padrastro tampoco. Él tenía cómo, porque tenía bienes, le hubiera podido firmar y nadie le quiso ayudar y ella vino a pedir ayuda a mi casa y nosotros le ayudamos. Entonces nosotros le servimos de fiador para el crédito de la especialización, para el crédito del viaje a la otra especialización y para el otro crédito de la especialización. Y adicional tenía que hacer sus vueltas y la mamá pues no la apoyó en eso porque la mamá no, como que no quería que ella se Mira, alejara de la casa. mira, Y en, esto para ti y para todos. mm, Los sistemas son mucho más poderosos que los individuos, mm, pero notoriamente más poderosos que los individuos. Entonces, aparentemente, tú no hiciste nada para que, sino ayudar a Carolina, pero eso fue leído dentro del mm, sistema, no solamente por tu hermana, sino también por tu hermano, que porque él le creyó a tu hermana, que tú mm, te querías apropiar de su hija. Estoy segura que transgeneracionalmente viene un desorden en relación con las jerarquías entre hermanos. Entonces cargan como un mandato. Tendríamos que ver los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, porque eso es transgeneracional y es como una huella anémica de los antecesores que dan un mensaje a ustedes, derivando en cada uno de ustedes el conflicto internacional que viene de tiempo atrás. Lo que tendríamos que descubrir, y sería en una constelación, qué pasó con tus abuelos y con bisabuelos, con los antecesores. Estoy segura
que hubo alteraciones en el orden jerárquico y mm, eso es como un pulpo que cubre los sistemas derivados mm, y sin tú saberlo o conocerlo, absorbiste esa dinámica y sin que fuese tu voluntad aparente, si era como una implicación sistémica para que tu cuerpo, tu corazón se abriera a recibir esas dificultades transgeneracionales. E- y Eso que estoy te consciente de digo, lo que me dices, tienes ¿cómo toda lo la razón. sientes? Eso que te digo, ¿cómo lo sientes? Para mí, yo, pues a raíz de mi interés por las constelaciones y antes de empezar el curso, yo como que tenía claro que de ahí venía, pero digamos que con las lecturas y entendiendo cómo funcionan las dinámicas, empecé a darme cuenta que sí, porque por ejemplo, mi abuela quedó huérfana a los 9, su papá se volvió a casar, su papá tuvo hijos y tenía una esposa, pero la esposa del era como no era tan hábil en los temas del hogar y mi abuela sí. Entonces, por ejemplo, mi abuela cuidó muy bien de sus medio hermanos, ella era como la mamá. Y la suegra no la quería, porque en cambio la hija la adoraba, porque la hija, o sea, la madrastra la quería un montón porque ella prácticamente le cuidaba a los hijos, le ayudaba a cambiar el pañal, o sea, eh, como que hizo una función de segunda mamá de ellos y entonces ellos la querían un montón. Adicional, por ejemplo, mi abuela también, viviendo ya aquí casada en su matrimonio, una prima que era del pueblo le mandó todos los hijos aquí a Bogotá y entonces ella fue la mamá de sus sobrinos. Y por el lado de mi Entonces, papá también estás hay dándome la dinámicas muy razón parecidas. de que esto Sí, es una historia totalmente. transgeneracional. Cierren todas los ojitos y empiezan a respirar 3 tiempos para inhalar, 3 tiempos para guardar, 3 tiempos para exhalar, 6 tiempos para descansar. Continúan respirando con ese ritmo y se dan cuenta que ustedes, cada una de ustedes, no es más que un pequeño eslabón dentro de una historia transgeneracional, que me gusta volver a usar la palabra que antes dije, que es como un pulpo y una sombrilla gigantesca que los cubre y determina para inducir determinados historias transgeneracionales, aun cuando ustedes no lo quisieran. Pero es que los sistemas son más poderosos que las personas y nosotras estamos inmersas en lo que es un sistema y ese sistema nos cobija y ese sistema nos impulsa, vale decir, a través de esas identificaciones sistémicas inconscientes, estamos determinados. Recuerdan que yo les conté que el año pasado había hecho una investigación sobre cómo era el proceso para modificar las em, sustituciones
o identificaciones con nuestros antepasados y repetir sus historias, así fueran inconscientes para nosotros. ¿Lo recuerdan? ¿O quién lo recuerda? Nadie, parece que nunca lo hubiera mencionado. ¿Alguien lo recuerda? ¿Doris tampoco? ¿Gloria Patricia tampoco? Doctora, pero es que no le comprendí la pregunta. Si alguien recordaba la investigación que les compartí de cómo los sistemas nos envolvían y cómo yo experimenté cómo modificar cuando teníamos una identificación con lo anterior que determinaba nuestra conducta. ¿Lo recuerdas? Eh, bueno, recuerdo el caso que usted eh, hizo un trabajo con bastantes personas en donde se iba a la implicación y les hacía constelación y Sí, determinaba con quién era el que implicaba. Ponía varios representantes y allí salía el representante que tenía esa implicación. Ese me recuerdo que así lo que era, no sé. claro. Era Eso eso. es lo que estoy mostrando en este momento cuando digo que los sistemas son más poderosos que los individuos, en el sentido de que si nuestro abuelo probablemente era RH negativo, nosotros seremos RH negativo, aun cuando ahora digan que los RH negativos no pueden ser suramericanos porque son africanos. Están diciendo eso los investigadores de los grupos sanguíneos. Pero resulta que así sea, que sean africanos, si nuestro bisabuelo era RH negativo, probablemente también nosotros lo seamos. Y entonces así son las características sistémicas de las cuales nosotros derivamos las implicaciones, como lo que nos narra Alba Lucía, que ella encontró cuando investigaba que su abuela tenía dificultades, que perdió a su madre muy pronto, que la madrastra no tenía tantas habilidades en el hogar y que ella sí, y que entonces había alterado un orden sistémico y sin que ella se lo propusiera, a ella esa implicación la abarcó. Eso es Yo lo tengo una que estamos viendo con Alba Lucía. Sí, yo tengo una pregunta, doctora. A ver, Ajá, por ejemplo, en el caso de las implicaciones, ¿no? De que usted lo explicó claramente, de que te tocaba, porque el sistema es como un pulpo, te atrapa y bueno, a ti te tocó. Pero exactamente, te tocó y te impregnó y te tocó. Pero si una persona, por ejemplo, en lo que yo he visto, bueno, he leído, si una persona asume parcialmente eso, ya en el sistema del pulpo, por ejemplo, en la otra generación, es menos potente, ¿cierto? Es un fractal. O sea, va es un disminuyendo la mente. fractal, pero de todas maneras, solo a través de la conciencia. Yo les conté que había verificado en varios grupos de constelaciones que indicaba que eligieran de sus antepasados algo que les molestaba mucho y que ellos tenían.
Entonces era obviamente una implicación. Y llegamos a comprobar en varias constelaciones que deshacerse de esa constelación implicaba, primero, lo exacerbábamos para volverlo consciente. Después, lo automático lo tornábamos voluntario. Y luego había una sustitución vicariante que se activaba la implicación sin que tuviéramos la decisión y la voluntad de hacerla. Y posteriormente, lo que hacíamos en los grupos de constelaciones era que le devolvíamos a la madre o al tío, a de quien fuera la implicación, y le agradecíamos todo lo que nos había entregado, pero que le devolvíamos la implicación porque ya la habíamos cargado un buen tiempo. ¿Recuerdan? Ok. Doctora, Espérate un minutito. sí. ¿Cómo te cae esa explicación, Alba Lucía? Me quedo pensando que en una conversación reciente con mis dos hermanos y mi hermana insistiendo en mi hermano involucró a Carolina en la conversación y algo respondí yo y mi hermana empezó a discutir. Y yo le dije, ay no, usted va a empezar otra vez con eso de que yo le quité a la hija, a mí no me mete en ese rollo, le dije. Y entonces me dice ella, ¿y entonces por qué nombró a Carolina? Le dije, yo no la nombré un Javier, mi hermano. Y entonces mi hermano dijo, sí, fui yo el que la nombré. Le dije, sí, yo no la nombré para nada, a mí no me meten en ese lío. Es que para Carolina le dije, llame a su hija y hable con ella. Llame a su hija y hable con ella. Y entonces ahora me quedo yo pensando, ok, yo le estoy entregando a ella, le dije, es usted la que tiene que ir a hablar con su hija, o sea, no me ponga a mí en la mitad. Y lo otro es a quién le devuelvo esto, porque es que en la familia de mi papá también pasó con una tía que resultó criando a las hermanas, porque era Por del eso primer dije matrimonio de mi abuelo. que Entonces, es pues, ¿a quién le devuelvo, transgeneracional. a quién le devuelvo el testigo? Ok, Porque a mi hermana gracias. ya de frente le he dicho, asúmalo, llame a su hija, y ella no la llama. Es más, ella la llama y ella no le Es contesta. como si tú estuvieras actuando como si fueras mayor que tu hermana mayor. Entonces ahí te deslizas a otro lugar. ¿Por qué? Resultó siendo la Por mamá de una mi hermana. historia transgeneracional sistémica. Doris, tú estabas para preguntar otra historia. ¿Qué era? Ah, la historia que yo estaba tratando de preguntar era que, por ejemplo, estamos impregnados, pero de repente em, llegamos a una resolución, pues vemos, le entregamos al ancestro, porque ahí va todo el sistema, y no sé quién es, pero es un ancestro. Pero Sí, y vuelve, la historia se vuelve y se repite, pero con otra intensidad un poco menor. Entonces, allí, a pesar de que ya se hizo un trabajo, después de hacer la toma de conciencia, escritura y todo, uno se da cuenta que todavía sigue ese pulpo, como dice usted, impregnado. Entonces, ¿cómo uno sí. termina esa limpieza, doctora? O sea, Sigue la manifestación de la implicación. ajá, sigue la manifestación. Y eso que se ha trabajado los nódulos más como más complejos, pues, por ejemplo, la abuela, la madre. Y en este caso, por ejemplo, en mi experiencia, les voy a contar mi experiencia, mi abuela tuvo una implicación, mi mamá tuvo la implicación, yo también tuve la implicación. Hoy en día la implicación conmigo fue menor, pero sigue estando algo allí y de repente a veces sale. Entonces, es una resistencia mía de la implicación, sabiendo la implicación, o sea,
uno se puede resistir a entregar eso o cómo. Claro, porque es inconsciente y le ha manejado la vida y llevarla a la conciencia, pero luego dar el paso de devolverla, es un proceso. Es un proceso que cuesta, porque en nosotros se ha vuelto hábito y cuesta devolver los hábitos. Ok, Anita, buenas tardes. Y cuéntanos tú qué opinas ante estas situaciones. Hola, buenas tardes. Qué alegría estar acá con ustedes. Buenas noches. Ya. Lo único que iba a añadir, lo acabas de decir, que sentí que Alba y Doris en algún momento dado estaban dejando por fuera, es el reconocimiento del inconsciente, que no es un tema desde la conciencia, que no es un tema desde la voluntad, que no es un tema desde recibir un consejo y hacerlo, es un tema inconsciente y por eso requiere un proceso y un trabajo. Era lo único que, pues, que quisiera resaltar, pero tú lo dijiste precisamente al final. Hace toda la diferencia. Muy, muy valioso lo que tú opinas. Muy valioso. Enormes gracias. Ok, gracias, Alba Lucía, porque con esta historia nos permitiste como aclarar lo que viene de generaciones atrás desde el inconsciente. Exactamente Hellinger así lo definió. Dijo, las implicaciones sistémicas son la identificación con un ancestro a nivel inconsciente. A nivel inconsciente. Ok. ¿Quién más quisiera hablar sobre esto? Yo no hablar, sino preguntarte una cosa. Es que en algún momento dijeron la palabra sustitución. ¿Es un sinónimo o es otra cosa? ¿Cómo la usaríamos? Recuerden cómo la Pero usé. sustitución vicariante. Sí, vicariante era que automáticamente se repetía la conducta, Ah, ok. Listo. ¿sí? Gracias. Y eso significa que nos está mostrando para que realmente tomemos conciencia. Solo a través de la conciencia podemos soltar la implicación para hacer luego dos actividades que mencioné, que una era reconocer el ancestro, la identificación con él, vale decir la implicación sistémica, y agradecer todo lo que nos enseñó y devolverle la implicación porque ya no la necesitamos más. Ya no necesitamos recordarlo más a través de esa implicación. Nos muestra ancestros que nos están incidiendo y que no los hemos reconocido. Y mira que ahí tú dices esto y yo caigo en cuenta, por ejemplo, que tenía una conversación con una prima hace poco porque ella vive en Australia, sus dos hermanos viven con sus papás aquí y una de sus hermanas está casada, tiene dos hijos, pero vive con los papás y ella les pasa plata para poderlos mantener y el papá le dice, es que usted tiene que ayudar a su hermana. Y entonces ella dice, pero ¿cómo así si yo no he tenido hijos porque no,
porque quiero poder procurarme un buen nivel de vida y resulta que ahora voy a tener que criarle los hijos, que mandar dinero para que mi hermana pueda criar a sus hijos. Entonces dice, pero yo no soy el papá y la mamá, yo no soy, y entonces como que digo, mire cómo se repite, o sea, es un pulpo, Alma es Lucía, ¿quién vive en realmente un Australia? pulpo. Una prima mía, mi mamá tiene un hermano menor, su hermano menor está casado y tiene 3 hijos. De esos 3 hijos, la mayor está casada, tiene 2 hijos y vive con el papá. El menor eh, está independiente, se independizó, pero no está casado. Y la de en medio vive en Australia. Y la de en medio pues tiene buenos ingresos y tal, y en cambio la mayor no tiene trabajo y el esposo tiene un trabajo no muy bueno. Y entonces le dicen que ella tiene que pasar plata para la hermana, porque la hermana pues Y está en nosotros dificultades. podemos buscar muchos parientes Qué barbaridad. Sí. que nos muestran la repetición de la implicación. Gracias, Alba Lucía. Ujú. Pero a mí me gustaría lo que aprendimos en las preguntas y respuestas de las últimas ocasiones de estas clases, porque hoy nos corresponde esas preguntas y respuestas. Tal vez la de ahora, a partir del compartir de Alba Lucía y de la visualización que yo les dirigí, pudimos ver cómo se repiten situaciones ancestrales a través de implicaciones sistémicas. En la vez pasada estuvieron con la doctora Ana María. Me gustaría si hubiera ahí preguntas y respuestas en esta ocasión. No hay nada que aclarar. ¿Cómo es que es eso? Pues, de pronto yo tengo una pregunta con el ejercicio que hicimos en el grupo de estudio, que asumíamos unos roles eh, y que había una asignación pues inconsciente allí, pero que empezábamos a asumir un rol. A mí me llamó muchísimo la atención cómo empezamos, o sea, todas actuábamos diferente de acuerdo a la persona que asignaba como esos roles, el rol físico, el emocional, eh, el otro era la esencia, bueno, y el otro era observador. Eh, digamos, ahí a nivel inconsciente se da como una, ¿cómo se puede llamar? Es que eso es una cosa tan mágica que se da en ese momento porque hubo compañeras que se comportaron tan diferente cuando eran asignadas por uno como cuando eran asignadas por otro, pero ahí vemos como todos, cómo estamos de integrados, cómo tenemos de todos algo que somos capaces de llegar a asumir roles tan diferentes. Pero entonces ahí es donde también, digo yo, cuando esa persona a través de lo que uno manifestaba se hace consciente de algo, para todos nos ayuda a crear una conciencia al sentir lo que estamos sintiendo ante esa persona. Por ejemplo, a mí me pasó con una de las compañeras que yo no la quería escuchar, no quería que hablar, no quería escuchar nada de lo que estaba diciendo. Y después me cuestionaba también como qué parte de mí también estoy no queriendo escuchar o bueno, o cómo se puede interpretar ese juego de, de roles, lo llamaría yo. Tan inconsciente, pero con tanta enseñanza. ¿Quisieras contestar, Anita? Quisiera que me... ¿Cuál es la pregunta?
O sea, que en ese, o sea, en lo que yo puedo, digamos, desarrollar del rol de esa otra persona que me incita como a eso, hay también algo para, o sea, obviamente hay un mensaje también para mí, no solo para esa persona. Ok, ok, de repente creo que necesitaríamos un poquito, y qué rico que tuvieron la experiencia así tal cual, sin tener toda la teoría, pero poder entender un poquito, primero que no es un juego de roles, que no es Bueno, una sí. actuación, Ujú. lo que hicimos fue un movimiento sistémico. Y lo que tú estás expresando es, que ahí sí te doy la palabra a ti, Ma, es el lenguaje del campo y el poder del campo. Porque eso que tú sentiste fue lo que sucede al estar inmerso en el campo. Pero ahí de Ujú. repente se necesita una explicación un poquito más profunda que seguramente aún no la tienes, pero fue un movimiento sistémico y no un juego de roles. Ya vas a entender un poquito más. Listo. ¿O quién más quisiera poder explicar un poquito de las que están terminando hoy? ¿Por qué sucede eso? ¿Tiene que ver con alguna parte propia cuando nosotros estamos representando algo aparentemente ajeno? ¿Puede hablar de nosotros? Me gustaría, antes de que mi mamá eh, explicara, oír a las que están terminando hoy, después del proceso que han tenido. ¿Quién se anima? ¿Quién se echa al agua? Nadie las va a acribillar, ¿Quién se solamente anima? No que pasa nada si Yo quisiera hablar, ¿Cómo? eh, yo quisiera hablar, Diana. A la Diana. Bueno, yo también soy relativamente nueva en el curso, pero lo que yo entiendo es, nos ponemos al servicio del sistema, pues, de la persona que va a ser costelada. Digamos, me pongo al servicio del sistema de Patricia. sí, Entonces, si ella me asigna un personaje, yo debo dejar mi raciocinio, dejar mis prejuicios y conectarme con la información que me llega. Y puede llegar información que siento un dolor en el cuerpo o como decía Patricia, no quiero escuchar, pero porque alguien del sistema de ella vivió eso y yo lo estoy representando. Y muchas veces no me lo debo tomar personal, sino entregarlo, digamos, cuando ya cierra el ciclo. Pero también lo que he entendido es que no es casualidad que me tocó representar ese personaje, porque ese personaje es un espejo de algo mío también. Es como y como decía la doctora Ana María, no es una actuación, sino es sentir el movimiento del sistema de esa persona. Creo que es así como lo entiendo. Gracias, Diana. ¿Quién más? ¿Quién más quisiera o pudiera complementar? De pronto yo, no sé, eh, Dale, Adriana. desde la parte cuántica, pues somos una unidad. Entonces, al ser unidad, yo siento que pues nos ponemos al servicio de otros sistemas, pero también tiene que ver con nosotros. Por eso no es casualidad que nos toque estar en ese campo, empezando por ahí. Somos llamados porque somos unidad. Yo lo veo así, o lo entiendo así. Así es, así es. Gracias, Adriana. ¿Quién más? Mariana, estás con la Sí, Mariana, la manita, sí. la mano levantada. Sí, quería complementar con algo y es una experiencia también que he tenido en diferentes constelaciones en las que he estado y es que muchas veces no solamente son las personas que llaman a representar, sino cuando la persona también siente como el llamado de yo debo participar, así no me hayan llamado. Me pasó recientemente en mi renacimiento, tuve renacimiento la semana pasada con la doctora María Esther. Y pasó dentro del movimiento que una persona dijo, a mí no me eligieron, pero yo siento que yo tengo que estar aquí. Ujú.
Y bueno, eso desencadenó pues toda la explicación y eso dio pues como el cierre y dio como el sentido a mi renacimiento en esta sesión de constelaciones, pero a lo que voy con esto y como para complementar un poco la idea inicial es que, porque a veces nos quedamos con la idea de que solamente participan las personas a las que llaman o a las que yo le asigno el rol, pero también muchas veces el mismo sistema pide que salgan otro tipo de representantes que de pronto no son como los obvios, sino como de pronto ancestros, emociones, situaciones específicas. Entonces, pienso que también eso hace parte de la misma dinámica de las constelaciones y que de pronto no es tan común, pues sí, sí es común, pero pues no es como lo, no sé cómo decirlo, pero pues sí, es como otro tipo de representantes que de pronto no son los llamados iniciales, por decirlo de alguna manera. Así es, así tal cual. Muchas Porque el gracias, María. sistema es abarcativo. Yo que llevo Exactamente. poquito tiempo, como que mi interpretación de esto, yo siempre he sido una persona muy convencida de las energías. Entonces, para mí, esto, el estudiar esto de pronto le dio la razón le dio piso teórico a una idea preconcebida que yo tenía. Y entonces, la sensación que yo tengo es que los sistemas tienen vida y su vida tiene energía. Y esa energía se transmite y se transmite también a través de lo cuántico. Entonces, cuando estamos todos haciendo un ejercicio de un sistema y nos abrimos, esto es importante, nos abrimos al ejercicio, a aceptar el ejercicio, entonces esa energía cuántica y esa sabiduría del sistema viene por nosotros, de acuerdo a cómo nos sea asignado, y por eso al nosotros soltar y aceptar la participación, pues estamos dando vía libre a que esa energía entre en nosotros y nos hable de cualquier manera, ya sea como con sensaciones, con dolores, con malestares, con... A mí me pasó, y Patricia estaba en mi grupo, que a mí me dieron ganas de llorar y arranqué a llorar, pero era una lloradera horrible. Y yo decía, pero yo porque estoy, me dan muchas ganas de llorar. Y la razón es simplemente que estamos abiertos al ejercicio, a recibir del sistema la información y la persona que la está entregando está abierta a compartirla, ¿no? A compartir su sistema. Y entonces para mí eso es un ejercicio de energía. Ahora, ¿cómo funciona eso matemáticamente? Creo que Einstein lo sabe mejor que nosotros. Yo no soy muy buena para las matemáticas cuánticas ni todas estas cosas que dan soporte a todas estas teorías, pero soy creyente de que suceden porque me suceden y nos suceden. Entonces, eh, esa es mi idea. No sé qué tan loca esté yo alrededor de lo que estoy exponiendo. Es así, Alba, solo me queda una duda. Tú dices que cuando yo soy representante, la información que se abre es la de mi sistema. No, Ah, ok, no, ok. Ok, no. creí haber entendido eso. Ok, La perfecto. información que se abre es la del sistema que estamos dispuestos a recibir cuando decimos, vamos a hacer un ejercicio, Sí, no, ya te vamos a trabajar. entendí, ya te Ok, entendí. Quería aclarar eso. De sí. repente nos hace falta algo y me gustaría oír, bueno, a quien tuviera para aportar, pero sobre todo a las que están terminando, y es, ¿qué es el campo? ¿Cómo lo definirían? Por allá veo ojos volteados. ¿Qué es el campo? ¿O cómo explicamos todo esto? ¿Cómo es que yo me paro y siento y me conecto o el campo me jala y no me conecta, no me llamaron como representante, pero me siento llamado a participar? Por ahí veo una Isabel. Buenas noches. Hola Bueno, yo no Isabel. soy de las que está No finalizando, de hecho estoy importa. pero como interpreto el campo, pues eh, como lo hablaba Hellinger, todos estamos conectados a unos campos de pertenencia
Y no solamente son el campo de pertenencia de la familia, sino también el campo de pertenencia porque soy mujer, el campo de pertenencia porque soy mujer latina, el campo de pertenencia porque mis padres, quién sabe, mis bisabuelos o tatarabuelos llegaron de Alemania. Y estos campos que Sheldrake habla como los campos morfogenéticos, van generando en nosotros una serie de vibraciones. Entonces, digamos que en mi mirada, así como de muñequitos, lo veo como una cantidad de sombrillitas, ¿cierto? Y estamos conectados a esas sombrillitas. Entonces, tenemos esta antena que somos en esa parte bioenergética, que a propósito, pues yo estoy fascinada con el trabajo contigo, te lo agradezco, pues te lo quiero decir porque estoy muy fascinada con el proceso que estoy haciendo en la plataforma contigo. Y esta esencia que somos nosotros como esa antena que se pega, que se conecta a cada sombrillita, recibe esa información de esa sombrilla de todas esas personas que tienen la misma energía o la energía parecida a la mía. Y por eso yo puedo conectar con diferentes personajes o con diferentes elementos, como decía la compañera ahora, porque puede que yo no represente una persona, puede que represente el alma de la persona o puede que represente la vida o puedo representar simplemente la emoción y el dolor que existió en un duelo. Entonces, lo que nos permite a nosotros representar, como lo decía la otra compañera que me encantó eso, es esa apertura y esa disposición al ponernos al servicio como lo que somos, como esa antenita que recibe de cada sombrillita. Mencionaste algo que pasó por ahí como medio parte de lo que nos explicaste, pero creo que vale la pena profundizar. ¿Qué son los campos morfogenéticos? Los campos morfogenéticos los concibe Rupert Sheldrake cuando se va a hacer unos experimentos con unos monos y resulta que pues esto es contado hacia lo paisa, yo soy como muy paisa. Resulta que ellos tienen como una especie de patata, una especie de algo que comen y él empieza a enseñarles a que la pelen para comerla y empieza a darles creo que era un banano, lo que les ofrece a los que aprenden a pelarlo. Resulta que en un momento determinado, algunos de estos individuos miraban y decían, bueno, a este porque lo premian. Y empiezan todos a pelarlo, hasta que llegan a una cantidad de estos primates que pelaban esta patata. Y se encuentran con estos mismos primates en otra parte del mundo que nada que ver con esta isla, creo que era la isla de Pascua donde estaban, hace rato lo leí. Y resulta que cuando los encuentran en esa otra parte que es muy lejana, los primates están haciendo esto, ya pelan esa patata, ¿cierto? Entonces entra una conversación de que a mayor cantidad de especímenes de una especie, generamos un comportamiento, este comportamiento se va adhiriendo a los otros especímenes de la especie, aunque no haya una conexión clara pues de presencial, Física. pero llega porque nuestras rutas neuronales evolucionan de una manera conjunta por ser nosotros como especie un organismo. Pues vuelvo y lo digo, lo explico no tan científico, sino más bien paisa. Y es en esto en lo que nosotros nos basamos para lo de la teoría, nos basamos, ay Dios mío, perdón, lo que ellos se basan para hablarnos de la teoría del mono 100. Cuando llegamos a cierta cantidad de personas o, como les digo, en las especies de individuos realizando una tarea, esto ayuda a elevar la conciencia. Por eso quienes seguimos a Dispensa nos dice, cuando lleguemos a cierto número, de una vez se jalona toda esa evolución de nosotros. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, maravilloso. ¿Alguien tiene algo para añadir o escuchamos a la experta?
¿Quisieras tú contarnos si yo ahorita puedo hacer un ejercicio? ¿Qué es el campo? ¿Qué es el campo morfogenético? ¿Por qué nos ¿Qué jala el quieres decir? campo? Tú, si nos quieres explicar. Mira, para mí el campo es la conciencia. El campo es la conexión con algo superior que nos inunda y nos modifica. El campo morfogenético descubierto por Rupert Sheldrake, que aún vive, es la conexión que tenemos con los otros a partir de la forma. Las mariposas se comunican entre sí, las abejas también, nosotros los humanos también, los caballos también. Todos los seres vivientes generan una vibración específica que convoca a los otros de la misma especie para generar un campo diferente morfogenético entre las diferentes especies. Y el hecho de que nos conectemos con un espacio superior, que puede ser la conciencia o la divinidad, nos permite conectar lo que otros tienen también de pertenencia a ese campo. Y resulta que lo que hemos comprobado en nuestro trabajo individual es que a mayor limpieza del alma, por esa razón pedimos que necesitamos psicoterapia. A mayor limpieza del alma, más conexión libre tenemos con el campo. ¿Ok? Muchas gracias. Y de pronto yo añadiría a eso, y es un concepto que estamos dando por sentado cuando hablamos de todo eso, pero que vale la pena nombrar. Y es que más allá de nuestro cuerpo físico, somos energía. Somos realmente desde lo psicosomático, desde core, hay una de nuestras definiciones o la definición de seres humanos es somos energía y conciencia. Y mutuamente se moldean. Nuestra energía moldea nuestra conciencia y nuestra conciencia moldea nuestra energía constantemente. Entonces, en la medida en que nosotros nos trabajamos a nosotros mismos y ampliamos nuestra conciencia, también tenemos un nivel energético de mayor percepción, de mayor sintonía, de mayor sensibilidad. En la medida en que yo estoy metida en lo denso, en mis patrones, en mi personalidad, también tengo un nivel de conexión energético menor. ¿Eso se entiende? El concepto de energía, que yo creo que si estamos acá para nadie es nuevo, ni aterrador, simplemente hace parte de nosotros. De hecho, les quisiera proponer hacer un ejercicio sencillo, posiblemente conocido para muchas personas, y los voy a invitar a frotarse las manos una contra la otra. Sientan ese calorcito, y despacito, cuando sus palmas estén ya calientes, despacito van a empezar a separarlas. Despacito, despacito. Y observen qué sienten, qué sucede entre sus dos palmas. Quien vaya sintiendo lo puede puede compartirnos. ¿Alguien siente algo entre sus dos palmas? Se siente Es, como una energía, como cosquillitas, como que no quisieran alejarse, como si hubiera un campo entre las dos.
Exactamente, cosquillitas, un campo, energía. ¿Qué más nombres pondrían ustedes? ¿Qué sienten? Que se atraen. Que se atraen, ok. Aléjenlas un poquito más. ¿Se desaparece? No, ¿verdad? Aléjenlas otro poquito más. Vibración. ¿Se desaparece? Si nosotros, ¿a alguien se le desaparece? Ok. Lo que sucede es que a nosotros no nos han enseñado a pensar y a sentir energéticamente. A nosotros nos han enseñado a actuar, pensar, sentir inclusive con la cabeza, como si con la cabeza pudiéramos sentir. Sin embargo, cuando nosotros entramos en una dimensión energética, reconociendo que cada uno de nosotros en nuestro propio sistema, que fue el movimiento sistémico que hicimos la vez pasada, en mi propio sistema que soy cuerpo, mente, emociones y espíritu, ¿se acuerdan? Esencia. Bien sea en cada uno consigo mismo o con los otros, hay esa conciencia de ser energía, por ende de conectarnos en una red energética. Aquí yo en la distancia en Bogotá y ustedes en donde puedan estar de día, de noche, en distintos lugares, estamos conectados, igualito como estas dos manos que ustedes sintieron conexión. Hay un campo de energía, una red de energía que nos conecta a todos. No estamos separados. Y en ese campo de energía está toda la información. Cuando le ponemos una intención, tú eres Pepe, mi abuelito, esa información está ahí. ¿Alguna pregunta? Muy clara tu explicación. De hecho, los voy a invitar, ¿saben? Que les dejo esa exploración a poder pensar, sentir, explorar el mundo en términos de energía. Nos han enseñado a explorarlo en lo físico. Cómo se ve bonito, se ve feo. Ahí volteo porque entonces me pego con esa mesa, pero y cada vez, gracias a Dios, hay somos más los que podemos sentir y pensar en términos energéticos, que estoy segura que a todos nos ha pasado. Acá si no se siente tan rico, ahí sentí algo denso, acá hay una energía rica, pero los voy a invitar a afinar ese sentido, si pudiera ser un sentido, y empezar a sentir desde lo energético, no desde lo físico, cómo se siente, cómo se percibe, sobre todo los cuerpos, las personas, sin juicio, simplemente percibiendo. ¿Alguien quisiera añadir algo? Ana, yo me gustaría decir algo. Volviendo al tema de lo físico, pues me gusta compartir algo que en algún momento escuché, que el cuerpo es como una antena. Entonces, como que cuando uno se centra en sentir el mismo cuerpo, al recibir la energía, le puede dar a uno esa información. Y siento que cuando uno como que lo racionaliza un poquito de esa forma, ¿cierto? Como visualizándose uno como antena, de pronto el ejercicio puede ser más fácil. Yo pues lo he puesto en práctica de esa forma, porque digamos que yo soy como muy lógica, entonces trato como de ponerle sentido a este tipo de cosas para hacerlo más entendible para mí misma. Y digamos que, por ejemplo, la relación con mi esposo fue 100% así. Cuando llegué a conocer a su familia, pues tenía muchísimo miedo porque pues personas de otra cultura, en un país diferente, pues
mucha incertidumbre y pues yo me estaba cuestionando mucho de todo va muy rápido, esto sí es de verdad, ¿cierto? Como muchos pensamientos intrusivos. Y yo dije, no, lo que me diga mi cuerpo y como yo me sienta al ser recibida, ¿cierto? Que uno siente si hay rechazo, si hay aceptación, la gente cómo se comporta con uno. Y ese para mí fue de los primeros como indicadores de que sí estaba en un lugar donde me aceptaban y donde yo también me sentía cómoda, tranquila y segura. Y a partir de ahí, pues como que evolucionó todo y me ayudó a pensarme como una antenita que recibe como la información y hacer como ese ejercicio de conciencia para recibir la información, porque muchas veces uno se sabotea también el pensamiento. Entonces el cuerpo puede decir algo, pero uno al racionalizarlo puede bloquear ese pensamiento y digamos irse por un camino que de pronto no es el que la misma energía de uno o la misma intuición está diciendo. Entonces quería Así es. compartir la anécdota más la herramienta de la antenita que siento que puede ser útil. Mil gracias, Mariana, Así, mil gracias. así es. Yo les comparto algo que cada vez compruebo más. De pronto ustedes pueden empezar a explorar. Mariana nos habló como de la voz de la intuición, de la esencia y de la voz de la personalidad, si lo ponemos como en nuestros términos que estamos construyendo acá. Y yo cada vez más compruebo que la voz de nuestra personalidad tiene un tono fuerte, casi que nos habla a los gritos. Tienes que hacer, deja de hacer, te equivocaste, lo que tienes que hacer es... La voz de nuestra intuición habla muy suave, casi que solo es un susurro, por eso mismo también a veces es tan difícil oírla. Pero es una manera de diferenciarla. Cuando tenga el volumen muy alto, los invito a conectar con historias, con patrones, con su narrativa interna. Cuando es suavecita, es la intuición, es la esencia. Yo acabo de ver, yo no sé cómo están ustedes de energía. Eh, Tuma, no sé, son las 7, no sé si quieren un break chiquito de baño de agua o seguimos derecho y terminamos un poquito antes, no sé. Pero ya dicen que derecho. Mejor, sí. ¿Tú cómo te sientes, mamá? Muy bien para seguir derecho. Ah, bueno, delicioso. Delicioso. Tus preguntas. Mira que eh, mm, más que una pregunta es como entender si de lo que acabas de hablar se relaciona con cosas que me pasan a mí. A, a mí siempre me han pasado cosas muy chistosas. Yo siempre he dicho, no, pues no sé, es la intuición. Pero por ejemplo, yo estoy en algún lugar, voy a contar solo una historia muy corta que me pasó hace mucho tiempo, para darte el contexto de que yo quiero saber si eso es eso de lo que tú hablas. Eh, Salimos de nuestra casa y no nos dimos cuenta que el perro estaba afuera. Volvimos 5 horas después en la noche y el perro estaba perdido. Le preguntamos al celador que si lo había visto y me dijo, una familia vino aquí con un perrito, pero como ustedes casi no lo sacan, yo no sabía que era el de ustedes, pero vino preguntando que si aquí eran dueños de este perro. Y yo le dije, ay, fue pucha, y no dejaron nombre ni nada, no, pero el señor era así, la señora era así, venían con un niño así y tenían un perro así. Y yo, ok, entonces todos muy tristes y llorando, que el perro que no aparece, que tal. Y eso fue un domingo, y entonces yo eso el lunes por la mañana amanecí a poner un aviso, a buscar al perro, pero tenía muy urgente que hacer una vuelta en el banco. Y entonces dije, me tengo que ir al banco porque si dejo de pagar esto va a ser grave. Entonces me fui al banco. Llegué al banco y había una fila horrible. Ya llegué al banco a las 9 de la mañana y una fila espantosa y entonces yo en esa fila desesperada que yo tengo que ir a buscar al perro. Y de pronto como a la media hora de estar ahí como con el desespero, como que tomé aire y dije, ay no, yo no me voy a angustiar. Si yo tengo que estar aquí en este momento, tengo que estar aquí en este momento y es por algo.
o sea, no voy a presionar lo que tengo que hacer. Y entonces me quedé en la fila, me demoré en la fila 2 horas, salí a las 11 de la mañana del banco a buscar al perro. Y entonces cogí hacia mi casa y en un conjunto, a una cuadra de mi casa, hay un conjunto de casas y yo dije, voy a empezar por acá. Y paré ahí. Y entonces eh, me paré en el celador y estaba otro señor parado al lado, como un señor de la lavandería, parado esperando a que vinieran a recogerle lo de la lavandería. Y le dije yo, ay señor, es que imagínese que a mí ayer se me perdió mi perro y mi celador me dice que una pareja que era así, describía al señor, describía a la señora, que tienen un hijo así y un perro así, encontraron a mi perro y le preguntaron a él que si conocía, pero él no se acordaba de mi perro y les dijo que no, pero yo quiero saber si ellos viven en este conjunto para yo poder recuperar a mi perro. El celador se quedó mirando y me dijo, no señora, yo no conozco a nadie así. Y el señor que venía de la lavandería a traer la ropa me dijo, yo sé de quién está hablando usted, espéreme que yo la llevo. Y yo dije, miércoles. En ese momento para mí fue, ¿qué energía me habló a mí en el banco que me dijo, tranquila, usted espere tranquila, que las cosas pasan como tienen que pasar, usted va a encontrar a su perro? Y entonces yo salí, porque yo digo, ¿cuánto tiempo esa persona iba a demorar ahí parada? Si solo venía a traer una ropa, la entregaba y se iba. Y yo llegué justo en el momento en que esa persona estaba ahí. Y en efecto, él me dijo, camine, la llevo, me llevó a la casa, me dijo, el señor se llama, no sé cómo, pregunte por él, pero no diga que soy yo, porque yo dando información de gente y preciso. Él sabía perfectamente en qué conjunto vivía esa pareja, cómo se llamaban, porque les lavaba la ropa y yo recuperé a mi perro así, pero así. O sea, si yo me hubiera salido del banco a buscarlo, me hubiera gastado muchísimo más tiempo que el que me gasté saliendo del banco y parándome en ese lugar. Entonces, a mí me pasan todo el tiempo esas cosas, todo el tiempo. Yo estoy en algo así, de pronto digo, no, venga, tómeselo con calma, no ¿Y, hay afán. y por qué dudas? Porque empezaste esta historia diciéndome a ver si es esto, como si fuera alguien afuera que te pudiera decir. Y eso que me pasa se define desde ahí, porque claro, yo sé qué cosas me pasan y las puedo describir y para mí tienen una razón en la energía, pero digamos que tal vez por esa costumbre del ser humano de enseñar a, a pensar desde lo intelectual, ¿no? Y a soltar la intuición, entonces todo el mundo se queda así como que esto es como raro, y entonces yo digo, es que entonces yo soy rara, y después de pronto digo, Y cuando dudas escucho esta información, digo, pucha, entonces es que estoy conectada con mi energía y por eso me pasan estas cosas. Eso parecería, pero sobre todo te invito a observar cómo dudas. Lo primero que dijiste es, a ver, dime tú si es esto, para que observes con qué frecuencia dudas. Solo para que lo Pues no, observes. pues no mucho dudo porque cuando dudo me No, pasan cosas, pero pero no te sí lo dudo. pregunto, no te lo pregunto de aquí hacia atrás para que me lo contestes, sino es una invitación de hoy en A que adelante no dude. a que observes cuando entras en esa duda, porque en la duda nos desconectamos. Ujú. Es más una invitación hacia adelante. Gracias, Alba Lucía. Muchas gracias. ¿Alguien más? Silencio. ¿Tú quieres añadir algo más o quisieras hacer el ejercicio de cierre? Y me gustaría agradecer a las personas que nos acompañaron o que permitieron ser acompañadas por nosotros durante este periodo que termina hoy. Y a ellas, a todas y cada una enorme gracia. Aquí continuamos pendientes de cada una y de todos
y ya saben que pueden repetirlo, ya saben que pueden asistir a algunos seminarios y que nosotros continuaremos informándoles muchas cosas y agradecemos profundamente que nos hayan elegido y tienen un lugar importante en nuestro corazón. Así es, Y así las es. invitamos con una presencia importante a la comunidad que empezamos a armar sobre neuropsicología sistémica. No sé si alguna de las personas que saben que me finalizan hoy quiere decir alguna palabra, alguna frase, algún compartir. Antes de eso, yo los quiero invitar a hacer un ejercicio chiquito y, y les damos la palabra si hay alguien que quiera compartir, ¿les parece? Las voy a invitar a cerrar los ojos. Permítanse cerrar los ojos, pongan las plantas de los pies en el piso. Y permítete poner toda tu atención e intención en tu respiración, en el aire que entra, el aire que sale. Permítete inhalar largo y profundo y exhalar largo y profundo. Y nuevamente, permítete que todas las inhalaciones sean largas y profundas y tus exhalaciones largas y profundas. Y permítete sentirte en este momento presente. Imagina al lado una maleta, un baúl o un canasto, algún recipiente en donde puedes ir guardando. Y vas a ir poniendo en ese recipiente todo lo que te llevas contigo. Tanto los que se despiden hoy como los que continúan después de vacaciones. De todas maneras, hay un tiempito en donde no nos vamos a ver. Y las invito a todas a reconocer. Vayan poniendo en ese canasto, en ese baúl, lo que hoy se llevan, lo que han aprendido, lo que han despertado en ustedes, lo que han recordado. Pueden seguir guardando todo en ese recipiente. Todo este recorrido que ha habido acá juntos hasta llegar a hoy. Y vas a traer con tus brazos ese canasto, ese baúl o esa maleta como a la altura de tu corazón. Y vas a permitir que se vaya diluyendo como en una luz morada que permea por todos tus poros, por tu corazón, por tu piel. Y va yendo a todo tu cuerpo, todo lo que reconociste que ya es tuyo.
Lo llevas de manera consciente a todo tu cuerpo, a toda tu piel, todos tus órganos, todas tus células. Y permítete sentir cómo se sienten todos esos aprendizajes, recuerdos, reconocimientos, despertares, conciencia dentro de ti. Siente tu cuerpo. Siente todo tu campo electromagnético, 1 metro arriba de tu cabeza, 1 metro abajo de tus pies, 1 metro al frente, 1 metro atrás, todo un huevito alrededor tuyo. ¿Cómo se está sintiendo hoy? ¿Cómo lo percibes hoy? Y encuentra una o poquitas palabras o un par de palabras que pudieran expresar qué te llevas y cómo te sientes en este momento. En toda esa unidad que eres, no solo en tu mente, también en tus emociones, en tu cuerpo, en tu energía. Y en la medida en que lo vayas teniendo claro, te invito a estirar brazos, pies, cabeza. Mueve la cabeza, estírate como desperezándote. Abre tus ojos. Y los que quisieran compartir, sobre todo los que terminan en este momento, pero todos también pueden. Ok, ahí está Marlena. ¿Qué nos quisieran compartir? ¿Qué se llevan? Hola. Hola, bueno, yo me voy con el corazón sumamente lleno de gratitud. De verdad que disfruté mucho estas clases, aprendí muchísimo también. eh, Ha sido muy, muy, muy satisfactorio para mi vida. Me siento más libre, más ligera por todo lo que solté, todo lo que aprendí. Ligera de cargas que no eran mías, pero más llena de mí, más llena de conocimiento, más plena, se podría decir. De verdad que estoy muy, muy satisfecha con todo lo que recibí de ustedes. Gracias a cada uno de los compañeros, gracias a ustedes dos excelentes maestras. Y nos vemos prontito. En septiembre nos vemos. Gracias. Gracias, tan Muy hermoso. gracias, Sobre todo eso Marlena. del libre me alegra mucho. Sí, muy libre. Muy linda. Maravilloso. Maravilloso. Tan linda. Olga, Olguita, Olguita. Y yo quiero agradecerles otra vez, el sentimiento de gratitud es inmensísimo. También una gran admiración por Marianela y por Ana María, por todo su trabajo, por su comunidad de neuropsicología, por todo lo que me ha ayudado en este tiempo. Y también quiero decir, lo que yo veo es un camino abierto en el momento en que estaba con los caminos muy cerrados en mi vida. Entonces, muy agradecida. qué linda. Hermosa. Para nosotros fue maravilloso tenerla. Mira. Así es, que se siga abriendo ese camino. Sí. Ay, una cosa es que quiero dar las gracias a todas las personas que han participado porque he visto, conocido no, porque pues los conozco por Zoom, pero me parece que ha habido unas personas maravillosas que han compartido
partes de su vida maravillosas y para mí ha sido muy, muy amable con la vida y muy gratificante. Muchas gracias. Linda que eres. Y sí nos hemos conocido, solo que nos atraviesa un poquito este paradigma físico, como que no nos hemos tocado y no nos conocemos, pero claro que Nos nos conocemos bastante, conocemos, sí. Sí, ¿cierto? Nos quedan cierto. las ganas de hacer algo presencial y podernos abrazar. Mm, Sí, por favor, porque no hay nada mejor que esos dos abracitos, definitivamente. Yo lo he experimentado, no se los pierdan. Hola, Gloria Patricia. Muchas gracias. Tan hermosas. ¿Quién más? ¿Alguien más? A veces el silencio llena más que palabras. Mm. Bueno. De repente por mi lado, mandarles un abrazo a todos. Me alegró montones haber compartido con todos. Quienes hoy terminan hasta que nuestros caminos vuelvan a encontrarse, que estoy segura que en algún punto volverá a ser. Recuerden que esta es su casa, pueden tomar solitos los énfasis o supervisión o más adelante querer actualizarse o de repente solo en algún momento dado pasar y saludar. Nos encantará seguir en contacto con todos, con todas. Les deseamos lo mejor. Nos encantará saber de ustedes. Y para quienes nos volvemos a ver en agosto, pues felices vacaciones. Que disfruten este descansito en práctica, en conciencia, conectando con la energía y bueno, y disfrutando esta vida. No sé si tú quieres decir algo más. Sí, yo tengo un corazón grandotísimo donde tienen un lugar especial cada una de ustedes. Estoy muy agradecida con la confianza, con la presencia, con la entrega, con la apertura de mente y de corazón. Y este vínculo que se gestó en este tiempo seguirá por siempre. Son las relaciones las que a veces se distancian por ave o C razón, pero los vínculos siempre siguen presentes. Así que están en nuestros corazones y agradeciendo enormemente la confianza, la cercanía, la entrega y el compromiso de todas y de cada una. Hasta muy pronto, o diríamos mejor, hasta siempre. Y que a Doris se le aguaron los ojitos. A mí también. Pero de corazoncitos. Muchas gracias. Estaremos en contacto desde la comunidad de neuropsicología. Mil gracias por el aprendizaje. Bueno, un abrazo grande. Todo lo mejor. Y hasta cuando corresponda. Abracitos. Chao, buenas Hasta noches. Un pronto. abrazo Bye, buenas enorme para noches. todas y cada Gracias. una. Placer.
Feliz noche. Gracias.